¿Quieres hacer crecer tu dinero mientras impulsas un futuro sostenible? Invierte de forma fácil, segura y con alta rentabilidad con Enerfip. Desde solo 10 euros, apoya la transición ecológica en Europa y obtén un retorno de hasta el 9,5% anual. Ganas tú, gana el planeta. Regístrate gratis en minutos y empieza a invertir hoy mismo. Enerfip, rentabilidad con impacto. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Quién ha dicho que en el museo se tenga que hacer silencio? O sea, hay una serie de protocolos en el museo que creo que las propias artistas de vanguardia estarían indignadísimos con que manden callar a la gente. Totalmente. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa, una de esas en las que viajamos al pasado, pero un pasado muy, muy pasado, fíjate si es pasado, que nos vamos a ir dentro de una cueva a preguntarnos cómo la manera en la que vemos el pasado afecta nuestro presente y viceversa. Aunque en realidad, en esta pausa, de lo que vamos a hablar es de política, porque la prehistoria en realidad es muy política y puede ser hasta subversiva. De eso nos va a hablar hoy nuestra invitada Julia Alliul, que es historiadora del arte y profesora de la Pompeu Fabra. Julia lo mismo nos habla de Atapuerca que de Instagram, porque ahora que vivimos en un mundo hipervisual es más importante que nunca que nos preguntemos qué papel juegan tantas imágenes en nuestra manera de ver el mundo. Pero vamos a empezar por el principio, por las primeras imágenes de la historia, o sea, las de la prehistoria. ¿En qué pensamos cuando pensamos en arte prehistórico? Y cuando hablamos de artistas, ¿quiénes crearon las primeras imágenes? ¿Y para qué? ¿Qué sabemos de esos primeros artistas? Y lo que es aún más sorprendente, ¿qué creíamos saber pero ha resultado ser falso? ¿Qué nos dice la prehistoria de nuestros prejuicios? ¿Y cuántos de esos prejuicios continúan instalados en los museos de hoy? ¿Quién puede hacer arte? ¿Y podemos aprender a mirar las imágenes de otra manera? Pues ahora lo hablamos con nuestra experta en cultura visual, pero antes te voy a contar una historia. La de un gran cazador de hace 9000 años, o un gran guerrero, quizás un jefe, o eso pensaron los antropólogos que hallaron sus restos humanos en Perú, porque junto a sus huesos había una cantidad inusualmente grande de herramientas de caza en su tumba. Debía de ser un gran guerrero entonces. Sin embargo, resultó que no era un guerrero. Al analizar los restos de aquella persona de hace 9000 años en Perú, enterrada junto a un montón de armas, los antropólogos descubrieron, una semana más tarde, para su sorpresa, que aquel supuesto hombre de la antigüedad, aquel gran guerrero, aquel experto en caza y en armas, no era tal, que no era un hombre, vaya, era una mujer, una guerrera, una gran guerrera. Gracias a una técnica nueva que permite analizar las proteínas en el esmalte de los dientes, pudieron demostrarlo. Y lo más curioso de todo es que hasta una semana después de haber hecho el descubrimiento, ni se lo habían planteado. ¿Cuántas veces nos han dicho que eran los hombres en la prehistoria los que cazaban y las mujeres las que recolectaban? Pero cada vez están apareciendo más casos de guerreras y cazadoras. Tantos casos que ni siquiera son ya una excepción. Pero durante muchos años se asumía que las armas eran cosa de hombres y las mujeres se encargaban de los cuidados, como si la división del trabajo por género estuviera en el ADN desde la antigüedad. Hasta el punto de que hay textos de arqueólogos y antropólogos que cuando encontraban restos humanos junto a una piedra puntiaguda, asumían que esa piedra, si se trataba de un hombre, sería un arma o un instrumento de guerra. Y si los restos humanos eran de una mujer, pues esa piedra, la misma piedra, sería un utensilio de cocina. Hasta ese punto tenemos condicionada la mirada. Y esos mitos, artificialmente proyectados sobre el pasado, también se han transmitido al arte, desde para qué servían o dejaban de servir las imágenes prehistóricas hasta quién las creaba. No hay más que echar un vistazo a las imágenes de las cavernas en nuestros libros de texto. Así que hoy vamos a hacer una pausa distinta, porque vamos a verla. Vamos a mirar diferente, intentando, en vez de encajar esas imágenes en nuestro mundo, que sea el arte el que nos abra la mirada a mundos nuevos, con mucho cuidado de no encajarlos en la horma equivocada.
porque el pasado no está muerto, ni decidido tampoco, sigue abierto. Tan abierto que en realidad, para descubrir cuál fue la primera imagen de la historia, la primera imagen de mujer, porque resulta que la primera imagen humana de la historia es de una mujer, nos hemos venido a un lugar que nada tiene que ver con la prehistoria. Bueno, al menos aparentemente. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Pero qué hacemos aquí? Pues mira, Yo pensé que íbamos a hablar de la prehistoria, los primeros artistas, cómo empieza la creatividad. bueno, sí, vamos a hablar de todo Y esto. estamos en el Museo de Arte de Reina Sofía. Sí, no la puedo evitar. ¿Para hablar de prehistoria? Sí. De hecho, ya verás que todo tendrá su lógica en el momento oportuno. Pues nada, vamos a alguna, no sé, excavaciones arqueológicas aquí no hay, pero... No, de momento no, aunque todavía hay muchas obras y sobre todo artistas mujeres enterradas en el archivo de muchos museos contemporáneos. Pero no es el caso, no vamos a hablar de eso ahora, sino que te llevo a una de mis salas favoritas, que es la vanguardia cubista. Porque qué mejor sitio para hablar de la prehistoria que la vanguardia No, cubista. ¿verdad? Muy bien. Pues saber qué relación tenían las propuestas artísticas de principios del siglo XX con obras y objetos de los que no tenemos ni idea y que se hicieron precisamente, pues para decirte una fecha de entrada, en el 35.000 antes de nuestra era. Madre mía, es que claro, si empieza ahí la historia del arte, tú que eres historiadora del arte, que eso es mucho temario ya. Sí, ahí empieza todo, diría yo. Vamos a ver. Fíjate que normalmente para ir a excavaciones arqueológicas siempre hay que ir bajo tierra y ahora nos estamos montando en este ascensor mítico del Reina Sofía con vistas a Atocha, yendo a la prehistoria, pero Para hacia arriba. Bueno, me gusta mucho este concepto porque de hecho yo creo que para ir para arriba y para adelante en nuestra sociedad y nuestra circunstancia política, a veces hay que ir de la mano de lo que estaba abajo del todo. En este caso la prehistoria es una súper buena aliada para pensar un poco diferente las cosas. O sea que tiene mucho que ver con nuestro futuro, la prehistoria. Diría que casi todo. Bueno, pues cuánto misterio. Pues eso, estoy muy misteriosa y además lo estoy haciendo a propósito porque te lo quiero explicar delante de unas obras referenciales, ¿no? Que todo el mundo, cuando pensamos en vanguardia cubista, nos viene una persona a la cabeza directa, Que ¿no? empieza por P. Sí, y acaba por O, ¿no? Por aso. Exactamente. Entonces, pues te llevo allí porque me parece interesante empezar con este personaje que fue Picasso, pero también con su gesto y con su obra, sobre todo. Bien, si te fijas en esta sala, lo que llama la atención en general cuando entras en la sala cubista es que no puedes identificar nada de lo que aparece representado, ¿no? Si te digo, ¿qué ves aquí? Porque he leído el título, que es lo primero que uno hace en una sala de vanguardia. He hecho trampa. He hecho trampa, visto que es el frutero. El frutero, ¿no? Pero más allá del título, es verdad que lo que vemos son un montón de líneas convergentes, angulosas, diagonales, y colores muy monocromos, ¿no? Grisáceos, marrones, que no nos dejan un poco entender bien. Pero ya cuando lo sabes, claro, he leído el frutero y me imaginaba a un señor que iba a venderte un kilo de manzanas, pero no, es el recipiente y ya sabiéndolo sí lo identifico. Entonces, básicamente, para plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Por qué de repente las vanguardias, especialmente el cubismo, lo que quiso es generarnos cada vez que nos ponemos delante de una obra este desconcierto de qué estamos mirando? Entonces la gran pregunta yo creo que es interesante porque con la prehistoria pasa igual. A veces cuando vamos en un museo de arte prehistórico no tenemos ni idea de qué son esos trozos, esos restos, estas esculturas. No sabemos bien de qué se está hablando, ¿no? Entonces en ese sentido la pregunta es ¿qué mundo o a qué tipo de realidad se están refiriendo? Y también cómo estamos nosotros educadas a mirar y razonar de una manera específica, ¿no? Esas como dos preguntas son las que creo que ponen mucha relación el cubismo y la prehistoria. Y también te diré que fue Picasso y sus compañeros y compañeras del cubismo los primeros en rescatar no solo el arte africano y el arte de todas las culturas, el arte anterior a las culturas colonizadas, sino justamente el arte
prehistórico como fuente de inspiración. Claro, porque esta obra, la de, voy a decirlo en francés que queda mucho más fino, Le Compotier, es de 1910 y ahí es cuando la arqueología está ya empezándose a considerar ciencia, ¿no? Porque venía del siglo XIX y todas estas excavaciones que al principio eran más exóticas ya empiezan a tener un, no sé si decir rigor o eso sí, es muy aventurado. Yo creo que vas bien, porque al final, de alguna manera, la prehistoria, como la historia del arte, la arqueología más bien, nacen con el proyecto ilustrado, ¿no? Ese deseo de poner orden y clasificar todos los ámbitos de conocimiento. Obviamente la ilustración, como el deseo, era marcar, ¿no? Esta potencia europea, defender el saber, la objetividad. Muchas de estas disciplinas carecían precisamente de rigor y objetividad, porque estaban llenas de deseos de quienes ostentaban, digamos, el poder en esos momentos, ¿no? Que normalmente solían ser, pues, gente poderosa, hombres, la mayoría de ellos, y blancos sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo a principios del siglo XX, estas disciplinas también se empiezan a cargar de un deseo por conocer más allá, digamos, de ideologías oportunas, ¿no? Una obra entre medias separa la que te acabo de enseñar de Picasso, El frutero, o sí, como lo has dicho tú mucho mejor. Exactamente. De esta obra que se llama Composición cubista, que de nuevo es extraña, nos cuesta identificar que aparece, de hecho no hay ninguna intención de que reconozcamos nada, de María Blanchard, que justamente es una de las mayores representantes del cubismo internacional, pero también español, y que sufrió, como todas, ese olvido y esa violencia de la institución museística, pero también de la historia del arte, de esa mirada, ¿no? Que entierra a las mujeres que hicieron cosas más allá de ser objetos de representación, ¿no? Me gusta recordarla porque justamente podríamos haber hablado de todo lo que es el cubismo utilizándola a ella, pero siempre el lugar común es Picasso. Pero el hecho de que haya una mujer ahora expuesta en la sala de cubismo del Museo Reina Sofía, habrá quien diga, estos ya están los woke otra vez forzando la presencia de mujeres si a lo mejor no tenía la entidad artística para estar junto con los grandes maestros. ¿O es al revés? Sí tenía la entidad y se la silenció. Sí, de hecho creo que una de las cosas más interesantes que relaciona también la prehistoria con las vanguardias justamente es que las mujeres artistas tuvieron un papel relevante en todo lo que son los grupos de creación colectiva. Ya sabemos que el arte de vanguardias lo que quiere es acabar con la idea de artista moderno y tradicional, y para ello hacen grupos de creación colectiva. Y estaban llenísimos de mujeres que la historia ha ido enterrando, olvidando desde su propio presente, ¿no? Entonces, en este caso, justo en el momento de las vanguardias, es precisamente una recuperación más que rigurosa, ¿no? Bueno, nos tienes que contar, todavía no hagamos spoiler, pero nos tienes que contar cuál es la primera imagen de mujer. Exactamente. Bueno, y de hombre también, habrá una primera imagen de hombre. Vamos a verlo. Es que vamos a hablar de ya todo. No se puede decir nada. Está ahí con las mujeres, de todo el día con las mujeres. No, o sea, la única sala de las mujeres está al lado del baño y del ascensor que medio. Sí, es así. ¿Que podrían haber puesto otra cosa? También. Que eso nos lo íbamos a tomar peor. La indisciplina surrealista. Ahí vamos. Es que ellos siempre dicen, no será por miedo a la locura que bajemos la bandera de la imaginación. Entonces creo que es muy representativa, ¿no?, de una actitud irreverente, ¿no?, porque normalmente en nuestro mundo estamos muy acostumbrados a que todos los comportamientos que se van de la norma los tachamos de raros, de locos, pero en realidad también son aperturas a formas de hacer diferente, ¿no? Entonces eso es lo que defendían un poco los surrealistas, y entre ellos pues aquí tenemos como buenos representantes esta pintura de Miró que se llama Pintura, sí, autoexplicativa, y luego tenemos al otro gran representante que todo el mundo va a conocer, ¿no?, que es Salvador Dalí. Y entre Miró y Dalí un montón de máscaras. Exactamente, muy bien, Selma, estás a tope, Marta, hoy. Hombre, es por aportar algo, que si no lo haces todo tú.
Justamente estas máscaras son máscaras que vienen de culturas que no son del norte global, concretamente máscaras africanas. De hecho, a principios del siglo XX hubo muchas exposiciones en París que recuperaban objetos antropológicos, ¿no?, o étnicos de otras sociedades, y fueron objetos que a los artistas y las artistas vanguardistas les chiflaron y les volaron la cabeza, porque eran formas que no eran frecuentes en el imaginario. Nunca habían visto nada así. Se nos olvida ahora que estamos tan sobreexpuestos a imágenes de todo tipo, todo el rato, que hubo un momento en que se podían ver las cosas por primera vez. Por primera vez, exactamente. Muy buena reflexión. Además, creo que otra cosa interesante es que, y una pregunta que yo también me haría y te hago es, yo creo que estamos expuestos a un montón de imágenes, pero aún así vemos muchas imágenes muy iguales. Y que aparte de la novedad de ver algo por primera vez, la rareza de estas máscaras africanas, ¿no?, coincide también con esta rareza que buscaban provocar los artistas de vanguardia. Es decir, no solo ver algo nuevo, sino ver algo que te extrañe, que te vuele un poco la cabeza, que te obliga a decir, ¿pero y esto qué?, para darle al coco. Eran unos precursores en realidad de este enganche que tenemos a los reels de Instagram. Estaban buscando todo el rato las emociones, ¿no? Querían provocarse dopamina, y nosotros lo tenemos más fácil con las pantallas. Tú que eres profesora de cultura visual, ¿cómo llegan los alumnos ahora mismo a la universidad? ¿Qué cultura visual tiene un chaval de 20 años ahora? Bueno, yo creo que un poco lo que decías tú, esa sensación de que ya lo has visto todo, una absoluta dificultad para emocionarse por alguna cosa que apele a los sentidos, porque parece que estamos hipersaturados, tanto de ruidos como de imágenes, ¿no? Pero a la vez con una falta de hábito de mirar mejor. Es decir, vemos muchas cosas, pero las miramos poco, ¿no? Bueno, pues para eso estamos aquí, para que nos enseñes a mirar. Pero es verdad que a veces se estudian las vanguardias, como si de repente se hubieran dado un golpe en la cabeza a todos estos artistas de los años 20 y de las vanguardias, y les hubiera dado por ahí, a Miró pues por sus circulitos rojos y a Dalí por estas imágenes oníricas, pero claro, todo esto sucede en el momento histórico en el que sucede, porque hay muchos cambios que está viviendo su sociedad. Pues eso que me has dicho me ha gustado mucho, porque justamente es eso, nos vende mucho que eran pedradas de artistas individuales que hacían cosas y luego movimientos que tenían seguidores o no, y en realidad todo lo que pasó a principios de siglo era una reacción a un estado de cosas, primero súper cambiantes, es decir, una industria que estaba frenética, unas clases sociales muy desiguales, ¿no?, entre los nuevos ricos y la clase trabajadora, pero también un aburrimiento, porque llevábamos casi desde, por decirlo así, desde el Renacimiento viendo lo mismo, es decir, perspectiva, santos, vírgenes, diosas, dioses, mucha modelo, mucho hombre pintor, ¿no? Muchas formas de mirar normativas, y claro, la gente de la vanguardia pensó, quizá las imágenes que consumimos nos educan, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos nuevas imágenes para educar de otra manera, ¿no? Entonces lo que querían era como liberarnos del hastío de la repetición y la monotonía, y bueno, yo creo que lo consiguieron. Sí. Pero a veces nos olvidamos de este proyecto un poco más como político, diría yo, incluso utópico. Estamos aquí como en el rincón secreto del Reina Sofía. Aquí es cuando me voy a declarar. Sí, total, ¿eh? Muy romántico esto. Si te soy sincera, muy bonito todo. Fenómeno el parque y el jardín. Pero cuando pensé que íbamos a hablar de la prehistoria y los primeros artistas y dónde nace la creatividad, y me dijiste que quedáramos en el Reina Sofía, todo estupendo, pero todavía no lo entiendo. Mira, pues la primera cosa que nos ayuda a entenderlo es justamente que nos hemos acostumbrado a que el arte sea como el resultado de una mente perfectamente racional, ultra capaz. De hecho, la idea de genialidad viene un poco de ahí, como si el arte fuera un privilegio, ¿no? En términos de unas
pocas personas pueden hacer arte. Pero ¿qué pasa si yo te digo que antes de cualquier código lingüístico, antes incluso de tener desarrollado el aparato fonador, que es lo que nos da la capacidad del habla, el ser humano ya generaba arte? O sea que es algo tan primario, en el mejor sentido de la palabra primario, es una necesidad básica. De hecho, es una necesidad básica, y lo que yo propongo con otras pensadoras y pensadores es que la creatividad y la práctica artística fue la actividad fundamental para desarrollar cognitivamente lo que hoy entendemos como la mente moderna. Es decir, no hay nada que haya ayudado más a la especie a, digamos, a avanzar en la complejidad cognitiva que la práctica artística. Eso es, por eso tenía tanta relación a la prehistoria con el arte de vanguardias, ¿no? Pero también por empezar a hablar del arte desde un lugar diferente. Eso es la primera cosa. Más o menos se entiende. Me encanta, me encanta, me encanta. Es que te veo la cara de wow. Pero me parece muy interesante porque realmente la práctica artística era, como has dicho tú muy bien, una necesidad, una forma de traducir el mundo, de estar en él y de comunicarnos con otros y otras antes de tener un lenguaje establecido para poder hacerlo, ¿no? Entonces el arte es una cosa súper colectiva, algo que coincide mucho con las vanguardias, por eso siempre que pienso en la prehistoria pienso en también este gesto de crear arte como una forma de relacionarnos entre todas y todos, y después la idea de que todo el mundo es susceptible, ¿no?, de desarrollar su actividad creativa. Fíjate, es que me estoy acordando de lo que nos contaba el neurocirujano Jesús Martín, que quién me iba a decir a mí que entrevistar a un neurocirujano y a una historiadora del arte iba a tener tantos puntos en común. Pues el doctor Martín, que opera cerebros y también es músico, nos contaba explicando cómo funciona el cerebro y cómo saber dónde están los idiomas y dónde está la capacidad creativa y cómo ayudarle a alguien, salvarle la vida, extirpándole un tumor, puede cambiar incluso su carácter dependiendo de dónde se toque, que la música reside en el mismo sitio y tiene esa misma relevancia que funciones vitales como comer o reproducirse. Y que nuestro organismo, nuestro cerebro, lo tiene en el mismo podio de las cuestiones básicas. Y es algo que en principio piensas, bueno, entiendo por qué el sexo y la comida dan ese placer, porque lo necesitamos de manera instintiva para que nos apetezca y así sigamos sobre el planeta, pero la música también está ahí. Y tú me estás diciendo que, bueno, que el arte y la creación ocupan también ese lugar. Totalmente, y de hecho estoy súper de acuerdo con lo que dice este neurocirujano, y lo que me parece más interesante aún es preguntarnos cuándo el arte se volvió una actividad exclusiva, elitista, como alejada de una necesidad básica, cuando empezamos a contar esta historia, ¿no? De la misma manera que cuando el arte fue una cosa solo de hombres artistas, ¿no? Que es también otro de los temas. Desde las cavernas, porque tal y como estudiamos el arte prehistórico, en realidad la idea era del hombre cazador, porque se nos contó que era hombre el que cazaba, que llegaba a la cueva y pintaba ahí las cosas importantes, pero ¿sabemos si el que cazaba era un hombre o una mujer? ¿Sabemos luego quién lo pintaba era un hombre o una mujer? Y Julia, ¿tiene esto alguna relevancia? Porque deberíamos decir, bueno, pues los humanos pintaban, el hombre prehistórico y la mujer prehistórica pintaban. Claro. Bueno, exactamente lo que has definido para mí es cómo en muchos casos proyectamos en el pasado deseos o intereses del presente, es decir, las propias divisiones entre los roles de que hacen las mujeres y los hombres tradicionales y de alguna manera heredadas, conservadoras, podríamos decir, se proyectan en muchos estudios de cómo nos imaginamos que era el pasado. Y claro, esto es una manera de volver al pasado inútil. Nos han contado que las mujeres estaban en la cueva y los hombres cazando. Y las representaciones de las pinturas rupestres siempre no siempre de manera explícita, pero sí nos contaron que, bueno, que era el hombre prehistórico el que pintaba y empezaba esa representación de la caza o de las cosas importantes, ¿no? Que eran las masculinas, claro.
y no sé cuánto se corresponde esto con la realidad y cuánto era la proyección de los señores del siglo XIX que se reunían en su club a jugar al billar. Sí, además, bueno, desde luego era una proyección, lo que hablábamos, ¿no? Que a veces todo lo que estudiamos está atravesado de nuestra situación presente, entonces nuestros privilegios, nuestras condiciones afectan a veces en nuestras formas de comprender. Entonces tenemos que liberarnos un poco de toda esta carga para poder ver las cosas, ¿no? ¿Y qué cosas concretas podemos contar de esto? Por ejemplo, una cosa que es interesante es plantear de nuevo que el arte era una cosa que hacían unos pocos aislados, ¿no?, de la comunidad, para que la comunidad de alguna manera tuviera experiencias, por ejemplo, mágicas. Se han encontrado huellas dactilares en las cavernas con las pinturas rupestres más famosas, huellas dactilares de manos de niños, niñas, de hombres, mujeres de diferentes alturas, con lo cual la idea de que era una persona creando como si fuera Picasso de la prehistoria. Y que luego llamaban a los chavales a decir, ¡mira lo que he hecho! Claro, o que eso formaba parte de un ritual donde había un líder y una colectividad que de alguna manera se dejaba guiar, ¿no? Se contradice con estos datos empíricos que nos hablan de una creación comunitaria compartida, ¿no?, donde el arte tenía un papel expresivo a nivel social, ¿no? Esto, por ejemplo, por un lado. Después también lo veremos si vamos después al Museo Arqueológico Nacional. Que tenemos más. Cosa guardada para ti. Hay un montón de tumbas donde se han encontrado esqueletos de mujeres acompañados de armas, ¿no? Eso también contradice esa idea de que las mujeres en la prehistoria tenían un rol doméstico vinculado a la familia nuclear. La familia nuclear también es una invención burguesa, ¿no?, propia de un momento determinado. O sea que puede tener algo que ver que en el siglo XIX empezaban las sufragistas a enredar y a exigir derechos con que se pusiera tanto énfasis en que no, esto ha sido así desde siempre, desde el principio de los tiempos, vosotras en casa o en la cueva y nosotros fuera. Y no había indicios de que en la antigüedad, en la prehistoria, esto fuera así. Sí, yo creo que era la mezcla, por un lado, de una disciplina como muy joven, que de alguna manera reproducía patrones más que romperlos. Claro. Eso nos pasa a veces a todas sin darnos cuenta. Y luego también, obviamente, no hay nada que legitime más una cosa que apelar al pasado para consolidarla, ¿no? Sí. Entonces, el orden natural de las cosas. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué la prehistoria siempre se queda como escondidita ante la historia como el gran texto, ¿no? Porque en las carreras de historia del arte casi nunca se incluye la prehistoria. Porque la prehistoria es una especialización concreta, ¿no?, que parece estar separada de la historia con mayúsculas. Pues porque justamente son territorios un poco incómodos, porque no acaban de legitimar del todo este discurso oficial, ¿no?, que lleva tiempo macerándose, ¿no? Esto que dices, Julia, de los cómo proyectamos nuestro presente o nuestros prejuicios actuales en la visión que tenemos del pasado, en realidad está tan metido que ni nos damos cuenta. La idea de que las funciones estuvieran separadas, los hombres hacían las cuestiones de fuerza y las mujeres las de los cuidados, como si todos los hombres fueran fuertes y todas las mujeres se reprodujeran, ¿no? Exactamente. Y en realidad la caza de los grandes mamíferos que tenemos en la imaginación cuando pensamos en cómo se cazaba en la prehistoria eran más una cuestión de audacia, eran trampas, ¿no? No era un señor forzudo con una lanza, era un trabajo también colectivo. Exacto, ahí quería también llegar yo, no solo de audacia, sino de una audacia compartida, colectivizada, donde todo el mundo de alguna manera hacía su parte para una comunidad que se podría plantear como no jerárquica, ¿no? Por ejemplo, es decir, nuestras propias jerarquías del presente también las imponemos a la forma en que vemos el pasado. El jefe de la tribu. Por ejemplo, habrán lugares o habrán territorios o habrán culturas donde esto ha sido como una tónica o una baza, pero en cambio no ha habido muchísimos ejemplos de comunidades donde justamente ese liderazgo era más variable de entrada o incluso inexistente, ¿no? Entonces la prehistoria en muchos casos ha sufrido muchas violencias, ¿no? Como también han sufrido violencias la memoria, ¿no?, de lo que han hecho las mujeres o su aportación digamos, a la transformación del mundo, ¿no? Oye, pues me parece buena idea esto que dices de ir al Museo Arqueológico Nacional a ver esas figurillas. Me parece mejor presentar esta primera imagen de mujer en el Museo Arqueológico. Hombre, yo creo que la veamos y también entenderemos mejor los errores con los que nos hemos educado, como llamar
Venus a las Venus. Sí, es otra de las grandes proyecciones, ¿no? Todas las mujeres que aparecen, todos los objetos que representan mujeres que aparecen desnudas son... Para disfrute de los hombres. Exactamente, no me digas más. son Venus o, en el mejor de los casos, la Virgen María, ¿no? Esas dos opciones es un rango muy, muy corto, ¿no? Para todo lo que podría ser la lectura de cuerpos que representan identidades femeninas. Oye, ¿no? pues vamos a verlos. Vamos. Y también me tienes que contar cuál es el primer hombre. Sí, eso lo hablaremos también. Bueno, pues la magia de pausa nos permite teletransportarnos del Museo Reina Sofía a las puertas del Museo Arqueológico Nacional. Exactamente, aquí está. Y nos vas a hablar de Picasso, claro. No, sí, podría haberlo hecho, ¿eh? De hecho, podremos continuar el hilo, pero aquí vamos a ver eso, justamente, algunas piezas que ya vienen de ese lugar tan recóndito que es la prehistoria. Y nos vas a hablar de la primera imagen, ¿no? La primera. Cuando empieza la creatividad, dónde está y lo que nos dice de nosotros ahora. Exactamente. Que eso me interesa mucho. El futuro a mí, ¿sabes? Que me interesa muchísimo. Y a mí también. De hecho, a mí me gusta el pasado por el futuro. Venga, pues vamos al Museo Arqueológico Nacional a hablar del futuro. Tenemos que bajar. Ah, porque este es el Museo Arqueológico, entonces... Se baja. En el ascensor pero si aquí vamos bajamos. a la 1. Pues este ascensor pone o la baja o menos 1. Y esas cabezas de toro tan contemporáneas de bar y castizo. Mira, una cosa muy divertida del toro es que en las culturas justamente de la prehistoria, cuando vamos saliendo de lo que se llama el paleolítico y vamos entrando en las sociedades que se van asentando ya en poblados, con el neolítico, el inicio de la agricultura, además, empiezan a aparecer en el imaginario figuras de toro, figuras más que de toro con cuernos, que van a ser las primeras representaciones de lo masculino. Ah, ¿pero eso era ya así entonces o es la película que nos hemos montado a posteriori? No, eso era así. Eso sí era así. Sí, pero en el sentido como una especie de entidad que todavía no tenía cuerpo masculino, pero que de alguna manera competía con esos imaginarios centrados en las mujeres. Vale, ahora, ¿verdad que huele a ibero? ¿No lo veis? ¿Lo notáis? Debería estar por allí. Mírala. Qué maja, qué bonita. Ah, la Dama de Elche. Claro. Esta sí la conocemos. ¿Ves? Yo he dicho, vamos a ir a por una que a todos nos viene a la cabeza y a todas cuando pensamos en los iberos, la Dama de Elche. Ese rostro que no nos mira, pero que está imponentemente ornamentada, ¿no? Sí, tiene las joyas, lo mejor de la casa, sin duda. Total. Y luego estos... que se supone que es el pelo, ¿no? Son los moños. Sí, en bueno, plan como una especie princesa de... Leia. Un poco. Queda poco profesional decir princesa Leia, la Dama de Elche. Bueno, no pasa nada. Un saludo a todos los ilicitanos que nos estarán escuchando. Lo que es, tú imagínate, cuando vemos una mujer, enseguida ¿qué pensamos? ¿Quién podría ser esta persona? ¿La reina? ¿Una reina? Me gusta porque le das de dentro da mucho poder. Hombre, es que mira las joyas que lleva del cuello. Pobre no era, la Dama de Elche no era pobre. Puede ser, hombre, yo veo una figura de poder o de riqueza. ¿Sí? Claramente de poderes, ¿eh? Uh-huh. También hemos aprendido que eso es muy de la historia, que quien aparece representado o representada tiene poder, ¿no? Se habrá ganado el aparecer, ¿no? Su dinero le ha costado. Exactamente. Eso también es algo que, por ejemplo, la prehistoria, sobre todo en la época esta de las figurillas de las que estamos todo el rato intentando descubrir algo, estas Venus, no está tan claro si todo lo que estaba representado era porque tenía poder o no. Eso es un temazo que podemos hablar después. Lo que sí que es un lugar común que nos han enseñado es que siempre que ves una mujer representada o es una diosa, ¿no? O todo lo contrario, o es una esclava en términos de deseo del hombre, ¿no? Una esclava del placer ajeno. Exactamente, o una modelo, o sea, alguien que no tiene, o alguien que tiene el máximo poder, diosa, o el que tiene, o la que tiene menos, ¿no? Que es la modelo, por excelencia. Eso también es una cosa interesante que la prehistoria nos ayuda a
es un lugar común que deberíamos... O sea, que tú no nos quieres enseñar la Dama No. de Elche, esto es muy mainstream. Es demasiado Tú nos mainstream quieres para llevar mí. a la Dama de Baza. Exactamente, vamos a buscarla. Vamos a buscar a la Dama de Baza. Mira qué señora te trae. Pero esto es mucho mejor, porque por lo menos está entera. Que a lo mejor no es el comentario más sofisticado en un museo arqueológico. Pero No, oye, me chifla esta figura. Fíjate. no la conocía, pero es una señora imponente. Señora, con una rotundidad sentada en este banco, este trono con alas, ¿no? Que parece que le salgan 2 alas de... Y esos pendientes enormes. Total. Y aquí es muy bonito porque se intenta hacer la réplica de cómo se encontró en este espacio funerario. Es como el ajuar, ¿no? Exactamente. Las vasijas y los artilugios. Y en estos artilugios es donde está uno de los momentos más estelares de cómo se deconstruyen tópicos. Y es porque cuando se la encontraron, pensaron que debía estar ella como figura simbólica custodiando un gran guerrero, porque se encontraron armas. Ajá. ¿Qué pasó? Pues que al cabo de bastante tiempo, otras investigaciones un poquito más rigurosas estudiaron los huesos que se encontraron en esta tumba y descubrieron que eran de una mujer. Entonces, o sea, no, esta señora, la Dama de Baza, no es la abuela o la madre del guerrero. exactamente. En todo caso, es alguien que está aquí para proteger, exaltar, acompañar a una guerrera. Al esqueleto de una guerrera, ¿no? Entonces siempre la historia está llena de casos que no son excepciones, primera cosa, sino que cuando hay muchos la excepción ya es casi la norma, llenos de ejemplos de mujeres guerreras enterradas con justamente los atributos de este rol activo, no solo pasivo en la sociedad. Es que es súper interesante eso que dices, porque nos lleva a lo que nos comentabas al principio de la representación que nos hacemos de las cosas. Es verdad que si imaginamos ahora una pintura rupestre y recreamos una mujer prehistórica pintando la cueva, puede venir alguien a decirnos: ¿y cómo sabes que era una mujer? Igual que si ponemos a una guerrera, dirán: ¿y cómo sabes que era una mujer? Porque por defecto, si es un hombre, nadie se pregunta ¿cómo sabes que es un hombre? Y en el caso de la Dama de Baza, todo el mundo presuponía que sería un hombre. Exactamente. Y esas presuposiciones lo que hacen es que justamente encontremos pocos ejemplos inspiradores para el futuro en el pasado. O sea, lo que hacemos con estas proyecciones es dejar el pasado como está, que nos dé igual, que no nos afecte. En cambio, justamente estas investigaciones, estos ejemplos que nos enseñan que el rol de las mujeres en la sociedad era tan o más importante que el de los hombres. Y no estaremos proyectando ahora, no estaremos cometiendo el mismo error que en el siglo XIX, pero al revés. Como ahora tenemos muchos valores feministas y tenemos una reivindicación del papel de la mujer que obviamente hace 50 o 100 años no existía, estamos proyectando esos valores en restos arqueológicos. Bueno, eso es polemista la propia afirmación, porque yo lo que creo es que en realidad no es que ahora nos hayamos inventado unos valores feministas y los estemos de alguna manera imponiendo a las formas de pensar, sino que para mí la lucha feminista, ¿no? y las investigaciones feministas lo que hacen es recuperar unas realidades enterradas. Entonces no es que estemos proyectando en el pasado cosas nuevas, sino que hemos desenterrado historias, personajes, maneras de hacer que la historia oficial de alguna manera desatendía o relegaba al olvido. Entonces sí que es verdad que ahora puede parecer que haya una sobreinterés, ¿no? en señalar esas prácticas que podríamos llamar feministas, de mujeres y tal, pero en realidad siempre han estado ahí. La cuestión es que no les hemos hecho caso. Y son parte de la prehistoria y de la historia y de todo. Claro, ¿no? Y además que no hablan solo de las mujeres, sino que hablan de pues cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos cuidamos, cómo crecemos, cómo aprendemos, ¿no? Todo esto. Claro, o sea, no es la vida de los hombres prehistóricos, ¿no? Y luego, bueno, el capitulito ese de al lado del baño, y las mujeres también hacían cosas. Claro. ¿Sabemos si los cuidados eran más o menos importantes que la caza? Porque nos estamos esforzando en decir, oye, que también había mujeres guerreras,
pero a lo mejor también había hombres en los cuidados. Bueno, de hecho a mí me gusta pensar que en una sociedad donde la supervivencia es básica, los cuidados están en el centro, no solo la caza. Ahí sí que sí. Sino justamente mantener con vida no solo a una misma, sino a la sociedad que de alguna manera te sostiene, forma parte de la propia supervivencia. Entonces, por supuesto que en estas sociedades y en estos momentos, supervivencia y convivencia, ¿no?, iban más de la mano de lo que ahora podemos imaginar, pero estamos demasiado acostumbradas a separar lo que es otro mito creado. Hablando de mitos, nos quedan todavía unos cuantos mitos de la prehistoria por desmontar, aquello que nos enseñaron que había sido así y con la mirada actual sabemos que nos tomaron el pelo o nos vendieron la burra y estamos más cerca de la primera imagen. Sí, estamos más cerca, ¿no? Estamos tan cerca que si quieres ya hablemos de ella. Venga. Es verdad que te vengo haciendo trampa todo el rato, porque te he llevado a dos museos que me encantan a ver obras que tienen mucha relación las unas con las otras, pero te estoy diciendo que te voy a enseñar la primera imagen de mujer y ya te tengo que confesar que no está en Madrid. Pero igual que nos hemos teletransportado aquí, nos teletransportamos donde haga falta. Exactamente. Mira, cuenta hasta 3. 1, 2, 3. Vale, estamos en el sur de Alemania, en una zona vinculada a lo que se llama el Museo de Hohlefels, que yo, que no soy alemana... Pero mira, tenemos aquí a Ana Schulz para que nos lo pronuncie. Hohlefels. Mira. No es lo mismo, no es lo mismo. Pues justamente ahí... ¿En dónde? En Hohlefels. Justamente ahí, en una cueva que no era para hacer ritos mágicos, que es otro también lugar común, que no todas las cuevas, desde luego, eran solo para hacer rituales, sino que eran espacios de vida, se encontró una figura pequeñísima que te cabe en la palma de la mano, que era justamente una figura femenina, muy cuadrada, con unos pechos sobresalientes y sin cabeza. En la cabeza tiene como un orificio, como si fuera un colgante. O sea, no es que se haya estropeado la cabeza, sino que se había concebido así. Exactamente. Era una especie de collar con cuerpo femenino, pero donde tiene la cabeza un ojal para poner un hilo para que vaya colgada. De hecho, yo tengo una copia en mi casa y yo, cuando me quiero sentir prehistórica, me la pongo. Cada uno se empodera como puede. Claro, total. Lo que me parece muy interesante es que esta figurilla se encontró y varias parecidas, es decir, no era una cosa única, sino que había una producción bastante elevada de este tipo de figuras femeninas en un espacio doméstico. Fíjate que ahora para ir a ver arte nos vamos al museo, hacemos como un peregrinaje, casi que nos vamos de viaje turístico para ver la Gioconda en el Louvre, ¿no? Antes el uso del arte estaba también vinculado a una cotidianidad doméstica. En tu casa tenías este tipo de figuras, con lo que nos puede llevar a pensar que, oye, a lo mejor no las hacía un genio, sino que a lo mejor era una práctica que toda la comunidad ejercía, la producción de este tipo de esculturas, ¿no? Y también se encontró, porque por citar otra vez a tu otro pausa neurocirujano, junto a instrumentos musicales como flautas, todo hecho de hueso. Entonces, preguntas que a mí me vienen a la cabeza muy interesantes. ¿Por qué cuando vemos estas figuras pensamos que son diosas automáticamente? No hemos hablado de si tenían creencias o no, qué tipo de creencias tenían, ¿por qué les damos automáticamente este rol divino si en realidad no lleva? Tú cuando piensas en un dios o en un rey, ¿qué tiene que llevar un rey para que lo reconozcas? La corona. Eco, ¿no? O los dioses griegos que llevaban todos, pues un tridente, ¿no? Un buen báculo ahí. Exactamente, lo que se llama eso, atributos de poder, ¿no? Una figura que no tiene ningún atributo de poder, que además es medio pequeña y para un colgante, porque la cargamos, ¿no? De atributos invisibles, de divinidad. Digo yo. ¿Y por qué es tan importante esta figura? ¿Es la más antigua? Es la más antigua obra de arte en general, no solo figura femenina, sino que es lo que podríamos decir es la primera escultura
exenta que hay, la primera escultura que se llama de bulto redondo, y la última en ser encontrada, paradójicamente. Claro. Se encontró en 2009, de hecho. Y el señor arqueólogo que la encontró, cuando la vio, dijo: esta imagen demuestra que había pornografía en la prehistoria. Ese fue, sí. Ese fue, hablando de proyectar, oye, cada uno. Exactamente, sin saber qué eran, para qué eran, cuando ya la estaba desenterrando. ¿Pero por qué? ¿Por el orificio? No, porque la imagen aparece como aparecen unos pechos representados y nada más, y una barriga, pero no, las piernas están como, digamos, desdibujadas, pero como es voluptuosa, según también otro concepto que se usa mucho, o sea, automáticamente se creyó que tenía que tener algún componente sexual. Claro, eso es interesante porque el propio arqueólogo, antes de conocer bien la obra y analizarla, ya estaba proyectando, ya se estaba imaginando. Iba a decir una... Dilo, Marta, dilo. No, de otra cosa que podía estar haciendo. Un saludo al arqueólogo. Conard se llamaba. Un saludo, Conard. Tenemos que darle una vuelta a Conard. Total, pues no solo otro caso que me decías antes de justamente en el siglo XIX, cuando se descubrió la famosa Venus de Willendorf, que esta la conoce todo el mundo. Espera, que no es de Willendorf. ¿Cómo es la Venus? Willendorf. Pues eso, Willendorf. Gracias. Cuando se descubrió esta, es una de las más famosas. Pues todavía hay otra que la descubrió un señor marqués que le gustaba mucho hacer arqueología, y se llamaba el Marqués de Vivre. Y y este marqués, cuando la descubrió, dijo: esta es la Venus impúdica, porque estaba tan acostumbrado a ver escultura clásica con las mujeres esas perfectas de mármol que se tapan un poco los pechos, ¿no? y los genitales. Cuando vio estas Venus prehistóricas, concretamente la que encontró, así un desnudo, sin poses, sin vergüenzas y sin pudores, dijo: pues en vez de ser la Venus púdica, va a ser la Venus impúdica. Imagínate ya cuánta negatividad proyecta. Claro, era la representación de un cuerpo de mujer. Tal cual, vamos. Sin estereotipar, sin codificar. Y no para el disfrute de la mirada masculina canónica que podemos tener ahora. Sí. Que no sabemos quién miraba esa escultura ni para qué. Eso, justamente, que a mí me parecen preguntas más interesantes que no la de intentar poner el nombre de Venus a estas figuras. De hecho, el nombre viene de esa escena. Y desde ahí que seguimos llamándoles Venus. Que es un patrón, pues eso, también muy decimonónico, ¿no? Exactamente. La recuperación del clasicismo, pues igual que estaban recuperando o reimaginando la antigua Grecia, pues dijeron, pues esto me vale para la prehistoria también. Claro, y dijeron, todo lo que no se parezca a la Grecia, pues será feo, será anterior, será primitivo, será bárbaro. Entonces, claro, generaban una clasificación de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es bello y de lo que es feo, que también hoy en día, a día de hoy, nos pesa. Porque cada vez que vemos algo que no cumple este canon, automáticamente pensamos que es feo. ¿Esto pasa en Instagram también? Claro, exactamente. De hecho, es el gran ejemplo. De hecho, Instagram está lleno de Venus púdicas. Y cuando aparecen las impúdicas, cuando aparecen cuerpos con formas que rompen estereotipos, bueno, las censuramos, las perseguimos, ¿no? O sea, el algoritmo ya de los pezones, para empezar, ya los tiene censurados. Exactamente, pues ahí estamos. De esos, ¿cómo se llama? De esos barros, de esas de lluvias. Esos polvos, estos lodos. Exactamente. Pues ahí estamos. Entonces, claro, yo creo que es un error pensar que el pasado nos reafirma justamente en estos patrones tan enquilosados, en vez de ver que el pasado puede ser un espacio justamente donde decir, oye, que las cosas se hacen diferente. Y si buscamos esa inspiración, ¿no? Tú imagínate pensar en un mundo donde el cuerpo no era normativo. Qué gusto, ¿no? Donde no había ningún estereotipo fijo sobre qué cuerpo era bello o no. O, por ejemplo, cosas que yo me imagino desde la historia del arte. Tú imagínate que te pones un collar y como si te disfrazaras, puedes de repente ser la identidad que quieras, ¿no? Son todas teorías que esa Venus, esa mal llamada Venus, nos puede invitar a pensar, ¿no? Desde una perspectiva también más queer, si queremos. Y no la estamos dejando hablar.
sino que la estamos ahí obligando a decir lo que nosotras queremos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un trabajo muy interesante. Pues nada, oye, creo que vamos a tener que ir terminando con esta invitación a reimaginarlo todo. Podemos darnos una vuelta ahora a las 3 por el MAN, pero antes dinos, entonces ya sabemos cuál es la primera representación de arte, que es de una mujer, y el primer hombre. Mira, voy a ser puñetera también, como les decía al principio. No te lo voy a decir exactamente, pero sí que os invito a hacer ese trabajo. Hay un momento que es posterior a la prehistoria, ajá, donde va apareciendo esta figura masculina con poder, esas representaciones. De hecho, lo interesante es ver hasta dónde pueden llegar de atrás las figuras masculinas. La figura masculina de poder se inventó mucho más tarde que la primera figura humana. Sí, de hecho te diré que casi pues pon del 40.000 antes de nuestra era hasta año arriba, año abajo. Año arriba, año abajo, como siempre, hasta el 28.000 año arriba, año abajo, muy pocas figuras que podríamos decir masculinas aparecieron. Cuando aparecían eran híbridos, mitad figura masculina, mitad animal, pero nunca en cantidad y en variedad semejante a las figuras de mujer. ¿Cómo te quedas? Pues estoy esperando que salga el movimiento que reivindique la invisibilización del hombre en el año 40.000 antes de Cristo. Oye, tal y como estamos, seguramente ya están haciendo un grupo de WhatsApp. Bueno, pues eso. Creo que podríamos dedicarle otro capítulo a cómo aparece la imagen masculina, pero eso, invitaros a descubrir. No, invitada estás tú a Pausa, a volver cuando quieras. Me encanta. Que nos haces además viajar un montón, qué bien. ¿Has visto? ¿Cómo se llama la Venus? Höllefeld. Höllefeld. Pues Höllefeld. Höllefeld. Esta, nuestra nueva mejor amiga. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. Pues estos son los toros de Costix. De Costix, sí. Costix en Mallorca. Exactamente. Y son del siglo... No te dejo mirar, a ver si lo adivinas. He tenido preguntas también. Del quinto, cuarto. Antes de Cristo. Antes de Cristo, obviamente, sí. Muy bien, ¿no? No te dedicarás a esto. También porque mi madre es de Mallorca. Ah. Entonces son bien famosas. Entonces tú la cultura talayótica la tienes, ¿no? Total. Los talayóticos y las talayóticas eran una cultura bien interesante. En Pausa somos muy de los talayóticos, ¿verdad, no? ¿Sí? Acabo de aprender esa palabra, Julia. No tenía ni idea, pero... Yo no soy ingenua. Pero te la he colado, pero... Es política. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.